14 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Una mañana muy linda en la ciudad. Hace un ratito se había puesto así como medios nubarrones, medios densos, pero hermoso. El sol está bárbaro, al sol se está divino. Y una sección que nos encanta, sí, particularmente, nos gusta todo lo que hacemos, pero esta particularmente más porque, bueno, es como que empezás a activar las papilas gustativas, ¿no? Viene con sabor. Viene con sabor, por supuesto. Dulce en este caso. En este caso viene con un sabor dulce. Estamos hablando de Tan Gastro, que son más de 50 productores gastronómicos. Es un grupo de emprendedores locales que los convoca el Hacer por Tandil. Y en este caso estamos con Titi, de los dulces de Titi. Sí. ¿Cómo Hola. estás? Buen día, Bienvenida. ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Decir que te llamas María Cristina, no sé. No. Sí, me llamo María Cristina, pero nadie me conoce. No, como claro, María es Titi. Sí, viste, a mí yo nací en San Isidro, y Ujú. después cuando me casé me vine acá. Cuando me casé me vine acá y para todos mis amigos de colegio soy Cristina y mamá cariñosamente a veces me decía Cristinita, Titina, Titi. Claro. Y cuando lo conocí a Miguel, que fue mi marido, me empezó a decir Titi. Me vine a vivir a Tandil, entonces acá era Titi Colardén. Y en mi colegio era Cristina Campbell, eran Claro, como dos personas claro. distintas. Contanos, a ver, todos en algún momento hemos probado, Sí. Y de mínima escuchado, ¿no? Digamos, son famosos los dulces de Titi en la ciudad, pero contanos cómo empieza todo este Sí, camino. Empezó que a mí no me gusta cocinar, Ajá. no me gustaba cocinar. Y mi suegra tenía frambuesas en el campo y Miguel era veterinario y sabíamos que acá en Tandil se daban bien las frambuesas porque tenían el campo en Vela. Y bueno, recién se empezaba a hablar de las frambuesas y alquilamos una chacra y plantamos frambuesas. Ajá. Y cuando empezó, porque las plantamos el 19 de septiembre de 1991. Ajá. Y en febrero, hace 34 años, y en febrero ya teníamos fruta. Y yo digo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos Claro. con las frambuesas? Riquísimas, ¿no? Sí. Y bueno, mi suegra cocinaba muy bien. Y le digo, bueno, enséñame a hacer dulce. Ajá. Y bueno, ¿Y ahí arrancó? Y ahí arrancó. Así surgió. No te gustaba cocinar, pero Y bueno. Así que esa primera receta Es la de mi suegra. es la de tu suegra y es la que hoy se mantiene. Y hoy se mantiene. Ajá. Wow. Sí, increíble. Wow. Increíble. Bueno, eso le da sentido, ¿no? A la continuidad del Sí. producto, ¿no? Mantenerlo. ¿Cuándo diste ese paso de decir, bueno, esto ya repartí Sí. a No mis sé qué más hacer con familiares, a los mis dulces en amigos? casa. Bueno, viste, yo dije, bueno, Tandil se llena en Semana Santa. Sí. Claro. Entonces, Esa misma Semana Santa. esa De misma ese mismo semana. año. Entonces fui y le di, empezamos, ¿qué nombre le ponemos? Mi suegra cocinaba muy bien y me enseñó a hacer el dulce, ¿no? Muy fácil. Todo el mundo se cree que tengo una receta y que un secreto y no lo quiero decir. Es fruta y azúcar. Ujú. Nada más. Algo tendrás. Como un poquito. Sí, debe haber algo más. No, bueno, hay una mano que Sí, revuelve. claro, bueno, pero ahí está también, ¿no? El secreto. Fue divertido, ¿viste? ¿Qué nombre le poníamos? Yo dije, si la frambuesa la hago acá, el dulce lo hago acá, a mí me gusta acá. Entonces empezamos, las sierras, no, ¿qué te suena las sierras? A Córdoba. Claro. El dique, no, ya es muy conocido. Bueno, yo vivo en una casa muy vieja, que era donde estaba el Hotel Edén, Ajá. en Bolívar y Lobería, Claro. que era la casa de los dueños del Hotel Edén. Claro. Y se llamaba La Marilda, pero no, Tampoco. tampoco. No daba. Y yo no soy de acá, pero bueno, antes así, probando, poner los dulces de Titi, las frambuesas de Titi, digo, se presta joda, ¿no? Mostrarme la frambuesita. Y bueno, no sé, quedó los dulces de Titi, le digo, pues yo no soy de acá, bueno, pero bueno, ya soy conocida. Y ya está. Pero la marca se instaló. Se O sea, instaló. es. Sí. Y Es esa inconfundible. primera cosecha, esa primera tanda de dulce, decidiste venderla a los turistas. No, sí, la fui a ver al padre Raúl Troncoso,
que era el párroco, y entonces le dije, Raúl, hagamos un negocio, mitad para Cáritas y mitad para Titi. Y nos instalamos un kiosquito que tenía la parroquia en la Plaza Moreno, que eran todos los artesanos. Claro. Y fue gracioso, yo no sabía lo que es el mundo del artesano, ¿no? Todos los chicos ahí me decían, se juntan, ¿viste? Tienen como un sindicato, no sé. Claro. Y entonces me decían, pero los tuyos no son artesanales, que no, estoy revolviendo la cacerola con Mira, una mira el cuchara de músculo que madera. tengo, claro. Y bueno, con unas amigas mías empezamos, primero me hacían una etiqueta, una fotocopia, Ajá. y con un sombrerito de género, ¿viste? Si poníamos una cinta falletina, que no sé lo que me costaba hacer el monito, tardaba como 12 minutos con cada, Con cada frasco. con cada frasco, no era muy O sea, bien artesanal. bien O artesanal. sea, todo artesanal. Sí, sí. Y bueno, después fui mejorando, después tuve que inscribirlos, Ujú. Claro. todo eso que lleva mucho tiempo. En lo que en un principio ni habías pensado. No, no. Y mamá decía, a mí esta chica me la cambiaron. Porque a mi suegra le encantaba el jardín y yo me empezó a gustar el jardín. Y mamá cocina bien, pero en su vida hizo un dulce. Claro, Me dice, esta claro. chica, y mamá no le gustaban las plantas. Me dice, esta chica me la cambiaron. ¿Qué le han hecho en Tandil? Es el aire de Tandil. Claro. Y el segundo paso sería cuando te diste cuenta de que la cosa Sí. funcionaba, Sí. que gustaba. En el 96 creo que se instaló Norte acá. Ujú, Claro. Sí. Bueno, por supuesto que mi maestra fue Teresita de época de queso, ¿no? Siempre los primeros que hacíamos íbamos a la de Teresita a que nos vendiera. Entonces, Teresita siempre me decía, Titi, acá vienen siempre los directivos de Norte porque quieren comprar un terreno, vienen a almorzar. Y en enero la frambuesa te da, en noviembre, diciembre, después para y vuelve a dar en febrero hasta los primeros fríos, porque hay distintas variedades de frambuesa. Entonces, yo en enero dije, Teresita, conseguí una entrevista con los directivos de Norte. Y yo iba con un frasco. Y digo, pues yo me estoy yendo a San Isidro, lo de mamá, conseguime. Bueno, me llama Teresita y me dice, Titi, mañana a las 10 de la mañana tenés una entrevista con el señor Tinto. Y yo iba con un frasco de dulce de frambuesa y uno de frambuesa natural, ¿viste? Yo ponía las frambuesas con un poquito de almíbar en un frasco. Ajá. Sin lista de precios, sin Nada. nada. De Sí. costos, ni siquiera, no. Desastre. Voy a Norte, lleno, toda la gente, y estaba ahí esperando turno. Señor Tinto, ¿de parte de quién? Y a mí me da vergüenza decir los dulces de Titi, ¿no? ¿Viste? Todas empresas grandes, yo me sentía. Y entonces digo, ¿padre o hijo? Me dice. Ah, no, padre, dame. ¿Parte de quién? Titi de Tandil. Entonces, Claro. de Tandil pasó a ser mi apellido. Claro, claro, era todo junto, Titi de Tandil. Entonces me atiende y le pongo los 2 frascos. No, esto lo compra el presidente de la empresa. Me lleva donde estaba el señor Gil, que era un señor, y él estaba hablando por teléfono, y le pongo los 2 frascos. Me di cuenta, yo escuchaba la conversación que tenía Campo en azul, ¿no? Ujú. Ajá. Y entonces corta y me dice, yo estos frascos los conozco. Ah. Claro, porque yo vendía mucho en Gorch, en la Claro. calle Club. Cada vez que yo iba a Buenos Aires paraba en Gorch y Claro. vendía los dulces. Le digo, perdóneme, pero usted tiene campo por Azul. Dígame, ¿usted por dónde va, Azul? Ya sé, en Gorch los Claro. Y Claro, entonces me dice, todo proveedor que quiere entrar en esta empresa tiene que cumplir estos requisitos. claro. Yo dije, ¿qué será Claro. esto? Bueno, tenía que cumplir, tenía que llevar, y lo llevan al laboratorio, todo, lo llevé. Y me acuerdo, después de 15 días, llego a casa y Miguel me dice, te llaman de Laboratorio del Norte. Ay. Entonces llamo y me dice, no te llegan a los grados BRICS. Y yo decía, ¿qué serán los grados BRICS? Claro. Y digo, ¿pero tengo las puertas cerradas? No, de ninguna manera. Y Miguel era veterinario y me dijo, bueno, anda a un laboratorio, bueno, es la acidez de la fruta, tenés que cocinar un poquito más. Claro. Bueno, después voy, le llevo de vuelta, después todo así, voy un día, estaba apoyada así en el mostrador de Norte y veo un pedido, 100 cajas. ¡Ay, mi Dios, qué nervios! Calor. Y así empecé. Así empezaste. Sí. Mirá vos. Increíble, el señor Gil era un maestro, porque bueno, yo ponía en exposiciones, de exposición rural, era productor de Aberdeen Angus,
y siempre venía a saludarme al stand. Ajá. ¿Viste Ujú. esas personas Sí, sí, que sí. le sí. sacás el sombrero? Ujú. Bueno, Y el- después así empecé a entrar dentro del supermercado. Claro, y eso te iba a preguntar. Y en el mercado local, digamos, más Sí. allá de Norte, en Sí. ese caso, ¿cómo Bueno, fue? después en todos los lugares regionales, Claro. después en el supermercado de acá, en el Monarca, sí. Y al principio lo hacías todo solo vos. Y lo sigo haciendo. Ah, ¿sí? ¿Lo seguís haciendo? Sí. Antes, bueno, lo hacía yo y una chica me ayudaba, ahora es al revés. Ella los hace y yo la ayudo. Ajá. Ajá. Pero O sea, yo, sigue siendo yo lo artesanal. reparto, yo cobro. Todo. Sí. Me Es río. toda una decisión esa Sí. de que sigas siendo artesanal y no expandirte hacia una empresa, una industria. Porque me imagino que a lo mejor la demanda existió Existió. de aumentar la escala de viste, producción, digamos. vendí en casi todos los supermercados, en Carrefour, en Ujú. todos. Y sí, lo llevaba Ujú. yo, algunos llevaba yo. Tengo el cuento de Jumbo, me pedía para las 3P. Digo, ¿qué son las 3P? Claro, Palermo, Pilar y Panamericana. claro. Pero me pedían 4 cajitas. Llevé y después dije, basta. Porque no ganaba plata. No es con redituable. Claro. la logística. Claro. Y bueno, pero como yo digo, fui conocida gracias a los Ujú. supermercados. Mirá, un rubro que desconocías Absolutamente. absolutamente. Sí, las colas que he esperado ahí que me atiendan, ¿viste? Bueno, ¿Y lo disfrutaste esa etapa Sí. también? ¿Eso vos también? sabés que hoy tengo 71 años, empecé hace 36 años, saquen la cuenta, hace cuántos años empecé, y 34 años. Y entonces el otro año me preguntó un amigo, ¿seguís disfrutando? Sigo disfrutando lo que hago. De la misma Mirá. manera. De la misma manera. Y me divierto. Ujú. Ajá. Sí, cargo en el auto, ¿viste? Claro. Después me compré una camioneta y voy a buscar fruta. Ahora sí, contraté un chico porque antes yo bajaba 3 cajas. Cosechabas también. Sí, Claro, bajaba 3 cajas de dulce. Hoy pido que me la baje. Claro. el claro, auto. claro, está bien. Y sí, corresponde. Y en cuanto a la producción, ¿sigue siendo tuya? No, No. no. Yo tenía un socio, teníamos la plantación en la tierra de él, pero llegamos a tener 10 hectáreas de estas Ujú. frutas. Y que ningún gobierno ayuda a los pequeños productores, Ujú. ninguno. Es muy chiquito y en el 2008 le dije a mi socio, bueno, basta, porque era pelearme con el sindicato, pelearme con el banco. Entonces Ajá. dejé de ser productora y Ajá. me llevé la fábrica a mi casa. Ujú. Ajá. Que seguís en el mismo lugar. Y sí, compro fruta. Claro. Antes yo era productora y elaboradora. Claro. Y ahora desde el 2008 soy elaboradora nada Solamente más. y- El y- mundo de los berries es muy chico. Y todos los pequeños productores me llamaban y me decían, Titi, te felicito lo Ujú. que haces. Claro. Ujú. ¿Y comprás a productores locales Compro en el sur? productores, bueno, no hay muchos acá, compro Claro. en la provincia de Buenos Aires y compro en el sur. Ujú. Sí. Y me lo llevan hasta Bahía Blanca y mi camionetita sale a Bahía Blanca y trae la fruta. Ajá. Es muy delicada Sí, la frambuesa es Sí. muy delicada, ¿viste? Nosotros éramos un montón de chicas, toda la cosecha es a mano. Claro. ¿Viste? La mano Súper cuidada. A mano es Ujú. más suave, sí. Y no te dura más de 3 días afuera de una heladera. Claro. En cambio, claro. la arándano dura más, la mora tampoco no dura nada. Nosotros empezamos con frambuesa, después pusimos mora. Ujú. Y después yo una vez viajé a una feria afuera, al exterior, y aprendí ahí que había dulces que de mezcla. Ujú. Yo empecé con frambuesa, ahí el señor Gil me dijo, Titi, tenés que hacer otro gusto, porque yo no puedo tener vendedores, compradores de muchos gustos. Claro. Uno me tiene que dar todo. Y entonces yo la llamé a mi suegra y digo, ¿qué otro dulce hago? Claro. Y entonces me dijo, comprá rosa mosqueta en el sur. Claro. Ah, Y entonces compraba en el sur la pulpa y yo lo hacía. Y ahí empecé. Después agregué mora. Después compraba frutilla. Claro. Y después hice una mezcla que la llamo tres berries, que es Claro. frambuesa, mora y frutilla. Y después otra fruta del bosque, que es frambuesa, mora y arándano. Claro.
Ujú. Y todas más o menos tienen la misma técnica. No te vamos a pedir el secreto, No. que voy a decir que no existe, pero sí existe. Todo es lo mismo. No tiene. Todo, algunos llevan menos azúcar. Claro. La Claro. frutilla lleva menos azúcar, el arándano Claro. lleva menos azúcar. Ahí ya me puse más técnica porque Claro. sé el pH de cada fruta. Claro. Claro, sobre Es el la marcha. secreto por ahí, si Claro, Ahí querés. está, sobre ¿no? la marcha también fuiste Vas aprendiendo un aprendiendo. montón de Sí. cosas. Sí. No solo de la respuesta que te daba el laboratorio, No, sino sí. también de la prueba y error, ¿no? Sí. El propio, del día a día. ¿Y Sí. cómo es tu llegada a Tangastro? Bueno, lo conocí a Mariano en una comida en la Cámara Industrial hace muchos años. Y después él me llamó por teléfono cuando empezó la pandemia, que hizo de fábrica. Y venía a la noche, charlábamos y me parece Mariana es un pibe que va para adelante. Un hacedor. Un Sí. hacedor. Sí, me encanta. Y la ve, como se dice ahora, Claro. ¿no? Sí, Sabe claro. dónde está. Sí, Sí. sí. No. ¿Y te convenció? Me convenció. ¿Y con qué te encontraste? No, me encantó. La primera comida fue donde las conocí a Sí. ustedes, que éramos 37. Es un montón de gente, sí. Y viste cuando dijeron, no, bueno, nos presentamos, que a mí no me gusta hablar, y dije, ¿soy la primera o no hablo más? Claro. No, me parece. Sí, genial hablaste que vos y después habló Daniel, Eleno. Sí, que estaba sentada al lado Sí. mío, sí. ¿Y cómo te llevas con esto de ser una de las pioneras? Porque sos una de las pioneras. Sí, soy ¿Cómo? una de las pioneras, sí. Me acuerdo, siempre lo juro a Gonzalo, el hijo de Teresita, ¿no? Claro. Sí. Que vino y me dijo, Titia, te compro frambuesa. Y Gonzalo, no hagas de frambuesa, porque yo te voy a vender la fruta, así Claro. no te gusta. Claro. Claro. Pero Sí. estás ahí a ese nivel los grandes apellidos de las familias tradicionales que empezaron a emprender en Sí. el rubro gastronómico. Sos parte de eso. Soy parte, sí. A veces no me la creo, pero me la tengo que creer. No, bueno, pero Hay es que parte hacer- de la historia de Tandil, ¿no? Sí. Y este camino que ha llevado a lo que Tandil es hoy, ¿no? Que es un gran Claro. productor. Y yo Es digo, no productor solo y Tandil pre- se y- conoce por los quesos y salamines, sino también por las frambuesas. Por Claro. supuesto, por los dulces. Sí, totalmente. Claro, totalmente. mis suegros también te conté que tenían frambuesas en el campo y ellos tenían una chacra en el Bolsón. Eso Ujú. no te conté. Y ahí en el Bolsón es como la cuna Claro. de la frambuesa, Claro. ¿no? Ujú. Claro. Pero Tandil está a 2,80 a nivel del mar y el Bolsón 2,20. Casi tenemos, o al revés. Me parece no que sé. 2,80. Y tenemos casi el mismo clima. Mejor Tandil porque llueve más. Claro. Igual tenés que ponerle riego, Sí. ¿no? Claro. Y cuando estaba en el Bolsón, iba a visitar a mis suegros a la chacra, me decían todos los del Bolsón, esta es la que nos va a sacar todo, vos la que está en la provincia de Buenos Aires. Fuimos los primeros que hicimos frambuesa en la provincia de Buenos mirá. Aires. Claro. Sí. Y lo gracioso es yo soy muy localista. Yo digo, en mi etiqueta tiene que decir producto de Tandil. Hecho Fui la acá. primera que puse producto Mirá. de Tandil. No me dejaban poner dulces de Tandil, Ujú. fue genérico. Claro. 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 Y Claro. entonces yo dije, bueno, dulce Titi, producto de Tandil. Qué Dije, la importante. etiqueta es Es importantísimo. súper importante. Sí. Mira, mis primeros 38 dulces, Ujú. fui con una muy amiga mía en un cajón de manzana. Lo llevé y dije, San Isidro es un lugar muy lindo, como si fuera época de queso, Claro, ¿viste? de regionales. Sí. Entonces yo bajé y le digo, ay, bueno, empiezo mi verso. Mire, yo vivo en Tandil, bajame todo lo que tengas. Ahí me agrandé, porque dije, Claro. qué bárbaro. Tandil es significado de buenos productos. Claro. En ese momento éramos pocos productores. Y ahí siempre digo, Tandil es significado de buenos productos. Es un plus Ujú. Sí. decir que sos de Tandil. Sí. Que Es lo una elaborás en marca. Tandil. Sí, es un plus, claro Es que una sí. marca. Es una marca. importante, Ujú. sí. Qué lindo, qué linda Y en cuanto historia. a la continuidad, Marianita, por ejemplo, tu hija, ¿se interesa por esto? Bueno, hace unos años, hace 15 años, hice una hostería en mi casa. Ella se encarga de la hostería Ujú. y yo de los dulces. Ahora la estoy entusiasmando a mi nieta Ah. que se meta en los dulces. Bien. mirá. Pero Mariana me ayudó, me repartía a Ujú. veces, sí. Y todos de alguna manera formando parte, ¿no? Digo, es Sí. una empresa familiar que nace Totalmente. casi como un juego. Y bueno, una empresa de mujeres también. también, claro, también, claro. también, claro. Porque esta Paz, que hace 25 años trabaja conmigo en la parte administrativa, Leticia, yo, bueno, Mariana, Ujú. mía, a veces me etiqueta. Ujú. ¿viste? Buenísimo.
Bueno, muy linda historia. muy Mira, yo no linda la historia. conocía. No, yo tampoco. O sea, sí, los dulces, por supuesto, lo hablamos previamente. Pero es una muy linda historia y me quedo con esto de hecho en Tandil, ¿no? De ponerle el sello, la marca Tandil. Y sí, es muy importante. Y de que siga siendo artesanal. Sí. Sí, no lo De- cambio. Tengo mis mismas cacerolas Perfecto. y la cuchara de madera. Y Mirá. los productos salen iguales. Iguales, Claro. iguales. Qué bueno. Mira, cuando en bromatología me dijo, tenés que hacerlo, bueno, cacerolas. Bueno, me fui a la calle Jujuy en Buenos Aires, viste que están todos los centros gastronómicos. Ajá. Entonces, nada. Me encontré un viejito, esos divinos, me decía, acero inoxidable, se te quema el dulce. Cobre era carísimo Claro. en ese momento, Claro. es el ideal cobre. Ujú. Y me dice, comprá aluminio. Claro, Aluminio. claro. Y yo tenía una cacerola de cobre, viste, que pones la leña, viste, esas viejas, Sí. que son Sí. pesadísimas. Sí. Y el jefe de bromatología hizo jamás, porque ese verdín es veneno, Ujú. tenés que estañarlas. Ujú. Aluminio. Claro, Aluminio. claro. Barato, Y además. sigue con la misma cuchara de madera, bueno, se van gastando, viste. Sí. Pero la cuchara tiene que ser de Todo y madera. una jarrita de plástico que en vaso. Pero que Qué tienen Todo todo. a mano, tapo, doy Claro. vuelta, todo a mano. Qué bueno. Y Claro. todo con la historia, ¿no? Con la historia encima. Titi, gracias por Muchas haber gracias. venido a contarnos tu historia. Bueno, todos hemos visto en las góndolas. Sí, lo tenemos acá en la mente. Sí, Sí, el frasquito, es el dulce de Titi, por Sí. supuesto, por Qué supuesto. guaraca, no les traje ninguno. Por Salí favor. apurada, después les voy a traer. No pasa nada, no pasa nada. Gracias No. por haber venido a la mañana tan temprano. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Titi Gracias. Campbell estuvo con nosotros aquí en Pasados de Rosca, forma parte de Tangastro, que ya son más de 50 productores gastronómicos. Se trata de un grupo de emprendedores locales que los convoca el Hacer por Tandil. Bueno, 22 no. Porque diré que me escondo